Esto me pasó en un lugar semiurbano de la Ciudad de México. Para ese entonces, yo trabajaba en una gasolinera de Pemex. Eran mis primeros días de trabajo, por lo tanto estaba muy entusiasmado. De hecho, cualquier cosa que mi jefe me pedía, yo con gusto le decía que sí a todo. Recuerdo muy bien que era un día jueves, y mi jefe me dijo que había tomado la decisión de abrir el servicio a las 24 horas, como anteriormente se hacía, cosa que por razones de seguridad se había dejado de hacer, y me dijo que me había elegido a mí para quedarme la primera noche, y de este modo quería corroborar si era rentable esta modalidad de 24 horas. Ya en la noche la temperatura comenzó a bajar, ya que era el mes de noviembre. El viento soplaba con algo de fuerza, y el aire silbaba y corría bastante fresco. Mis compañeros de trabajo comenzaron a retirarse de a poco, y el último en irse fue mi jefe. Pero antes de hacerlo, se acercó a mí y me advirtió que no me fuera a dormir, que si sentía sueño, me pusiera a hacer algo para contrarrestar la pesadez. Y la noche iba de manera normal. Habían pasado 5 o 6 autos, pero después de las 2:30 de la madrugada, ya no llegaron más. Y esa falta de actividad hizo que poco a poco me fuera aburriendo, y obviamente me comenzó a dar mucho sueño. Pero justo cuando me puse a moverme, comencé a escuchar una especie de lamento a lo lejos. Al principio sonaban como un perro cuando le hacen daño, y noté que provenía del área donde estaban los camiones que llegaban cargados de combustible. Sinceramente no entendía aquellos llantos, y mientras más los escuchaba, más hacían que se me erizara la piel y que de a poco fuera sintiendo más y más frío. Sin embargo, todo aquel miedo extraño que sentía comenzó a aumentar cuando escuché que aquellos llantos, que más bien eran una combinación entre el gemido de un animal y una persona, se comenzaron a escuchar en diferentes direcciones. A veces los escuchaba lejos, como si vinieran del cerro, y otras tan cerca, como si estuvieran en la entrada de la gasolinera. Mis manos temblaban y mis ojos no querían ni siquiera parpadear. Pensaba que en un instante algo podría aparecerse frente a mí y hacerme algún tipo de daño. Así que asustado corrí lo más rápido que pude y me encerré en la oficina de facturación. Coloqué mis manos fuertemente en mis oídos, pero eso era inútil, porque aún así seguía escuchando aquellos espantosos llantos, como si ya estuvieran dentro de la gasolinera. Estaba con un miedo que no lo había sentido jamás en mi vida, y aquellos lamentos siguieron por lo menos por un par de minutos, hasta que finalmente se fueron alejando lentamente, como si aquella cosa que lloraba se fuese a lo largo de la carretera. Por miedo no me atreví a asomarme para ver quién o qué cosa era eso, y hasta el día de hoy, recordar aquella noche me pone muy nervioso. Esta es una historia 100% real. A decir verdad, antes que me sucediera este acontecimiento, yo era un poco escéptico y dudaba de la veracidad de las historias de personas que relataban las veces que habían oído los llantos de la Llorona. Yo no sé si esa noche fue la Llorona lo que escuché, o hubo otra cosa. Pero después de todo, es algo que no quisiera saberlo. Junto a mi familia, viajábamos en una oportunidad hacia el pueblo natal de mi padre. Íbamos por la carretera federal 127 en Veracruz, debido a las celebraciones del Día de Muertos. Recuerdo que yo tenía un mal presentimiento en aquel viaje, pero decidí no hacer nada, pues pensé que únicamente estaba nervioso. Ya cuando estábamos llegando a un lugar llamado Álamo,
El auto de pronto dio un violento salto, debido a unos baches horribles que habían en la carretera. Y después de que eso pasara, lo comenzamos a notar algo extraño. Así que nos detuvimos cerca de una gasolinera a revisar qué había pasado. Y en eso nos percatamos de que el golpe había sido bastante violento, pues las llantas se habían doblado un poco. Recuerdo que eran alrededor de las 11 de la noche cuando esto pasó, así que no había ningún lugar abierto en las cercanías, y no tuvimos otra opción más que quedarnos ahí, en la gasolinera, para pasar la noche. Mi papá, bastante frustrado por lo ocurrido, nos dijo que intentáramos dormir un poco. Al menos por mi parte, yo estuve observando el cielo por un largo rato, hasta que en eso se me ocurrió ver los cultivos. Y ahí pude ver algo extraño. Noté una sombra que al principio no pude distinguir qué era, pero poco a poco comencé a notar que era algo delgada y más o menos de mi estatura. Yo me asusté y me tapé la cara, y ya no quise mirar más. Estuve así hasta que me quedé dormido. Ya al amanecer, mis hermanos contaron que habían visto algo, pero sin embargo no habían dicho nada porque no querían que mi padre se alterara todavía más. Mi hermana menor dijo que había despertado a la madrugada y que había visto en el campo a una señora que tenía una especie de resplandor. Y esta señora estaba recogiendo cosas de los sembradíos y en un momento se desvaneció. Lo que mi hermano nos contó que él vio fue a un hombre que al parecer era el mismo que yo había visto. Sin embargo, él dijo que este hombre estaba parado cerca de nuestro auto y que no se movía en absoluto. Él por ello también se asustó y solo se tapó la cara y se quedó dormido. Yo ante todo eso simplemente suspiré, pensando que quizás aquellas figuras estaban ahí para cuidarnos, ya que ese sitio era bastante peligroso y se podría decir que fue casi un milagro que nadie nos haya asaltado, porque se rumoreaba mucho que en ese lugar muy de seguido pasaban incidentes con la delincuencia. Quiero pensar que todo eso fue por ese motivo, para cuidarnos. A las 12 de la noche de un sábado, estaba con unos amigos saliendo de una fiesta para ir a otra. Estábamos en la Ciudad de México y sus alrededores. En eso decidimos parar en una gasolinera para llenar el tanque y de paso ir al baño. Recuerdo que frente al establecimiento había un bosque muy grande. Pero lo raro fue que cuando entré al baño, vi a un hombre que tenía la mirada totalmente ida. Yo supuse que simplemente estaba borracho o drogado. Pero a los pocos segundos, ese hombre se levantó y se dirigió hacia mí y me preguntó si tenía un cigarro. Yo le contesté que no fumaba. Y acto seguido, el tipo caminó y cuando pasó por detrás de mí, pude ver de reojo que hizo un gesto con su mano, como si estuviera dibujando en el aire, y me lo hizo por mi espalda. Cabe aclarar que jamás me tocó. Solo hizo aquel movimiento a centímetros de mi espalda. Hasta incluso pude sentir el aire de su mano moviéndose. Fue muy raro. Cuando salí del baño, vi a uno de mis amigos que estaba bastante asustado. Así que le pregunté qué le ocurría. Y él, con una expresión aterradora, me dijo: ¿que no viste al hombre que salió del baño? Yo le respondí que sí, pero seguía sin entender qué era lo raro que pasaba. Le pregunté si es que ese tipo había hecho algo malo, y él me dijo que no, y me preguntó si no lo había visto bien.
Yo le dije que sí, que de hecho me pidió un cigarro. Y en eso mi amigo, ante esa respuesta, se sorprendió todavía más. Y me dijo: pero no viste su cara, viste sus ojos, porque cuando salió del baño, yo noté que ese tipo no tenía ojos. Eso sinceramente me dejó extrañado y hasta algo incrédulo. Y mientras platicábamos, ambos notamos que ese hombre todavía estaba caminando, pero iba dirigiéndose hacia el bosque, y luego entró en él y se perdió. Después de eso nos fuimos rápidamente de ahí, ya que ambos sentíamos una gran sensación de angustia. El resto de mis amigos venían bastante borrachos, por lo que no se percataron de lo que habíamos visto. En la actualidad todavía recuerdo con claridad este evento, solo que yo recuerdo esos ojos de aquel hombre mirando hacia la nada con unas grandes ojeras, pero sobre todo aquel extraño gesto que hizo detrás de mí. Es algo que jamás voy a saber qué habrá significado. Un día por la tarde me encontraba trabajando como playero en una gasolinera. Recuerdo que estaba limpiando un parabrisas de un cliente, y en eso otro auto llegó. Noté que era un carro muy viejo, que tenía los vidrios polarizados, y se quedó esperando detrás del cliente al que yo estaba atendiendo. Cuando llegó su turno y al bajar la ventanilla, vi que era una anciana. Cuando me acerqué a ella para preguntarle cuántos litros de gasolina iba a pedir, percibí un olor muy desagradable dentro de su coche, como si ahí tuviera algo muerto. Pero ella no me pidió gasolina. Lo que sí me pidió fue que le diera mi mano. Yo, algo extrañado, accedí. Pensé que tal vez me iba a dar algo de dinero, pero en lugar de eso, me dio cosas repugnantes. Creo que eran intestinos de algún animal. Eso me molestó demasiado, y enojado le comencé a decirle muchas groserías. Y mientras hacía eso, esa anciana comenzó a reírse. Luego cerró la ventana de su vehículo, arrancó y se fue de ahí. Pasado ese día, y al irme a mi casa, comencé a sentirme muy mal. No tenía ganas de comer, no tenía fuerzas para nada, solo quería acostarme en la cama. Luego de eso, en las siguientes noches, no podía dormir, y si lograba hacerlo tenía muchas pesadillas. Le platiqué de eso a unos vecinos, y al escuchar lo que me pasaba, ellos me recomendaron que me hiciera una limpia. Acepté el consejo que me dieron, y fui a que me limpiaran. Cuando me la hicieron, me enseñaron los resultados, y me mostraron que la clara y la yema de los huevos eran de un color muy negro. Hasta el día de hoy, me sorprende la maldad de algunas personas para que sean capaces de hacerle daño a alguien que ni siquiera conocen. Tengan cuidado con eso. Conducía de Dallas a Tuscaloosa. Salí a medianoche y conduje toda la noche con dos amigos que ya estaban durmiendo. Probablemente eran las 4 de la mañana y tenía un cuarto de tanque de gasolina, lo que se traduce en unas 100 millas. Vi en el mapa que el pueblo más cercano estaba a unas 90 millas, así que estaba bastante preocupado por llegar. Sin embargo, antes de llegar a ese pueblo, me encontré con un pequeño pueblo que no estaba en el mapa. Pude alcanzar a ver que tenía algunas casas, una gasolinera, una tienda de convivencia, y eso fue todo.
Así que me detuve y entré en la gasolinera. Ahí había un hombre en la caja. Le saludé y le di $50 para llenar el tanque. Aquel era un tipo de tez negra, muy alto y flaco, pero extremadamente delgado. Y tenía una mirada espeluznante. Me miró, se inclinó sobre el mostrador, miró hacia afuera y me volvió a mirar. Y luego de eso me devolvió mi dinero y me entregó un sombrero. Y luego me dijo: «Mira, pareces un chico joven y simpático. No querrás estar aquí afuera, a esta hora de la noche, luciendo así. Ponte el sombrero, ve a tu auto rápidamente y carga gasolina en la siguiente ciudad». Según la forma en que me lo dijo y cómo señaló, parecía ser que se refería a mí por ser blanco. Creo, pero no estoy seguro. Estaba muy confundido y solo le dije: «No tengo suficiente gasolina para llegar allí. Es por eso que estoy aquí. De hecho, ni siquiera sabía que este lugar existía». Y él me responde: «Toma, quedan 2 galones en esta lata. Simplemente conduce otras 15 o 20 millas y use estos 2 galones. Pero por favor, necesitas moverte de aquí ahora». En ese momento dejé de interrogarlo y me fui. Pasó el fin de semana. Ya en mi viaje de regreso, era de día, así que quería detenerme a ver mejor aquel pueblo. Pero ya no pude encontrarlo de nuevo. Fue como si hubiese desaparecido. Luego de esa experiencia, hasta el día de hoy, me niego a parar en pueblos pequeños que no están en el mapa. No tengo idea de qué era lo que estaba tratando de salvarme ese empleado, pero me empujó fuera de allí con cierta urgencia e incluso me dio gasolina gratis. Algo bastante raro. Esta historia tiene lugar a mediados de los 90s, una época anterior a los teléfonos celulares y GPS ampliamente utilizados. Mis 2 mejores amigos y yo, que recién comenzaba a manejar, decidimos que saldríamos un sábado a un parque acuático en el sur de Missouri, a unas 3 horas en automóvil desde nuestra ciudad natal, en el noreste de Arkansas. Nunca habíamos estado antes ahí, así que usamos mapas de carreteras para llegar. Tuvimos un tiempo bastante fantástico, pero cuando el sol comenzó a caer, pensamos que deberíamos irnos a casa. Eran alrededor de las 7 en punto, y sentíamos que nos habíamos perdido en un giro. Pero mi amigo llamado Paul, que estaba con el mapa, dijo que no nos preocupáramos, ya que se acercaba otro giro que nos llevaría igual de rápido. Pero el siguiente giro nos llevó de desviarnos a perdernos por completo. A eso de las 8 de la noche, estábamos en un camino que parecía carecer de señales de tráfico y 0 luces. Pero finalmente, a lo lejos, vimos una estación de servicio. Nos sentimos aliviados, ya que queríamos obtener algunas direcciones y de paso algo de gasolina. Llegamos ahí y nos detuvimos. Mi amiga y yo entramos, mientras Paul se quedó echando gasolina. Entramos y había un señor muy amigable de unos 60 años, que con una gran sonrisa nos dio la bienvenida. Le explicamos que necesitábamos gasolina y además necesitábamos algunas indicaciones. Nos explicó que estaba a punto de cerrar por la noche, pero que estaría feliz de complacernos. Luego nos dijo algo que nunca olvidaré: «Pero tienen que darse prisa. Esta noche es la noche intermedia». Mi amiga y yo nos miramos y compartimos una mirada incómoda. Le preguntamos si podía señalar nuestra ubicación en el mapa de carreteras. Y mientras lo buscaba, 2 personas entraron en la tienda por la parte de atrás y llamaron al señor. Luego los 2 se acercaron a nosotros. Eran un hombre y una mujer, y al principio parecían confundidos, pero luego sonrieron y le preguntaron al señor
¿Son estos los invitados para esta noche? El hombre les lanzó una mirada y le dijo: no, estos son unos niños perdidos. La forma en que dijo eso hizo que se me erizara toda la piel. Entonces, ellos nos miraron y dijeron: ustedes y su amigo deberían darse prisa, porque esta noche es la intermedia. Dos cosas me asustaron muchísimo en ese momento. El primero es cómo supieron que Paul estaba bombeando gasolina en el frente, cuando estas dos personas venían por la parte de atrás. Y lo segundo fue que repitieron lo mismo que dijo el viejo, lo de la noche intermedia. Luego de que aclaramos las indicaciones para regresar a una carretera principal y pagamos la gasolina, no esperamos el cambio. Mi amiga y yo salimos de la gasolinera y encontramos a Paula en el asiento del pasajero. Cuando subimos al auto, estábamos casi en el aire debido a la velocidad con la que despegamos. Y antes de que pudiéramos decir algo, Paul nos contó que 3 hombres del otro lado de la calle se pararon debajo de un árbol y se pusieron a observarlo. Él les saludó, pero ellos no movieron ni siquiera un músculo. Manejamos lo más rápido que pudimos hasta que llegamos a la autopista. Hasta el día de hoy, todavía tengo miedo cada vez que recuerdo esa tarde, sobre esa estación de servicio. Esto me ocurrió en una oportunidad que me estaba mudando. Estaba conduciendo a través de Texas, y como hago normalmente, conducía durante la noche para evitar el tráfico, y bueno, porque es más tranquilo de esa manera. Conducía directamente a través del centro de Texas, hacia el noreste. Así que ver cómo la región montañosa se transformaba en desierto con la luna llena fue genial. De todos modos, estaba manejando con mi ahora ex esposa, y nos estábamos quedando sin gasolina. Afortunadamente, estábamos llegando a un pequeño pueblo sin nombre, y en eso pudimos ver una vieja estación de servicio doblando la curva. Eso ocurrió alrededor de las 2 de la mañana. Noté que ese pueblo solo tenía un camino, y aquella estación estaba justo al final del pueblo. Pero noté que era un pueblo viejo, y quiero decir muy viejo, del tipo que no tiene opción de prepago. Simplemente levantas la manija de la máquina y escuchas que la bomba en el interior comienza a luchar para obtener la gasolina. Además, noté que tenía lectores de tics de un estilo antiguo, nada electrónico. Yo, siendo el joven que era, nunca había visto uno así antes. Así que entré en la tienda para comprar gasolina antes de cargarla. La tienda solo tenía una luz encendida en el fondo, y casi pensé que estaba cerrada. Cuando entré, vi que el lugar estaba desierto, sin clientes, sin trabajadores, no había nada. Sin embargo, había una melodía extraña sonando en la radio que no la pude ubicar. Era una pieza de piano optimista y con un sonido antiguo. Estaba sonando en algún lugar, y en eso escuché un movimiento de pies. Cuando me dirigí hacia los pasos, vi a un joven parado junto a una radio grande que estaba bailando. Sin embargo, su baile era extremadamente desagradable, y en serio, no coincidía con la melodía en absoluto. El tipo bailaba con los ojos cerrados, iba mucho más lento que la música, y definitivamente no estaba a tiempo. Pero por alguna razón, yo no podía hablar, ni siquiera podía moverme. Estaba en trance mientras cada parte de mí gritaba para darme la vuelta y correr. Hasta que finalmente le dije: disculpe, necesito un poco de gasolina. Pero ese muchacho siguió bailando. Lo dije un poco más fuerte, y finalmente
desaceleró un poco y abrió los ojos y me miró. Pero era como si estuviera mirando a la nada, como si estuviera mirando casi a través de mí. Y en eso caminó en silencio hacia la caja, sin decirme nada. Yo le dije, solo 20, por favor. Y él de nuevo no dijo nada, y se quedó de pie detrás de la caja. Así que pensé que tal vez no hablaba el idioma, o estaba avergonzado de que lo sorprendiera bailando. Así que le dejé el dinero en el mostrador y salí. Cuando llené el tanque le conté todo a mi esposa. Y lo raro fue que cuando nos íbamos, volví a mirar por la ventana y vi que ese tipo seguía parado detrás del mostrador, así como estaba cuando yo me había ido. Parecía como si fuera un robot que simplemente se apagó cuando me fui. Todavía me asusto pensando en eso.